Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Argiro Hoyos y soy kinesiólogo. El día de hoy les voy a hablar de un tema bastante interesante y es sobre la parálisis facial. Y aparte de hablarles sobre el tema, sobre las causas, síntomas y el tratamiento, también va a haber un testimonio de una de nuestras pacientes que hace poco estuve en nuestro consultorio, fue atendido por una de mis fisioterapeutas y para que vean el resultado de lo que fue este tipo de trabajo terapéutico en Sencar Salud SAS. Y empezamos. La parálisis facial puede afectar de forma muy importante la calidad de vida de la persona. Todos los síntomas que se producen en la persona afectada pueden significar una disminución en la confianza del paciente e incluso llegar a sentirse avergonzado. ¿Qué es la parálisis facial? La parálisis facial es un síndrome agudo que afecta el nervio facial o el séptimo par craneal, produciendo debilidad, parálisis temporal en la musculatura de la cara. El nervio facial se inicia en la corteza cerebral, terminando en las placas motoras de los músculos. Cuando se produce una lesión en algún lugar del trayecto nervioso, se produce una parálisis facial. El nervio facial es uno de los 12 nervios que están unidos directamente con el cerebro. Es un nervio mixto y doble en la cara. Tiene como función el control de los movimientos de la musculatura del lado de la cara, la sensibilidad del oído y la amortiguación de los sonidos fuertes. Controla las lágrimas, la saliva, el cierre y la apertura de los ojos y la parte anterior del gusto en la lengua. Puede ser una parálisis facial central, donde se produce la interrupción de las fibras nerviosas que unen la corteza cerebral con el nervio facial, viéndose afectado al lado contrario de la cara a la lesión. Este tipo de parálisis tiene como característica la afectación de la mitad inferior de la cara de un lado, respetando párpados y frente. Se ve afectado los músculos de la boca y la mejilla. Cuando hablamos de la parálisis facial periférica, el lado afectado de la cara es el mismo donde existe la lesión del nervio. En este caso se ve asimetría de todo el lado de la cara. Causas de la parálisis facial suelen ser un daño o hinchazón del nervio facial o daño de la zona del cerebro que envía una señal al músculo de la cara. La parálisis facial más frecuente es llamada parálisis de Bell, afectando el 40% de los casos y es idiopático. En segundo lugar, la importancia se encuentra en la parálisis facial de origen traumático en un 25% de los casos. Después le sigue la parálisis causada por tumores, infecciones agudos y crónicos del oído, el virus herpes, el zóster y por último enfermedades del organismo que pueden afectar de forma secundaria al nervio. Bueno, vamos a hablar sobre la parálisis facial idiopática. La parálisis facial idiopática, también llamada como parálisis de Bell, ocurre en el 40% sin importancia del sexo de la persona. Aparece normalmente entre los 18 y los 50 años de edad. Aunque su origen es idiopático, se barajan diferentes teorías sobre este tipo de lesiones o de causas. Mala circulación sanguínea. Se produce un edema del nervio dentro del conducto falopio con un mal retorno venoso y posteriormente al daño del nervio. Infección del nervio por un virus. En el caso del virus del herpes simple, el virus de la influenza o la enfermedad del Lyme. El factor hereditario también puede ser otra posible causa de este tipo de parálisis faciales. En la cuarta parte del paciente afectado existen antecedentes familiares. Este tipo de parálisis se produce de forma aguda y brusca, siendo las primeras 48 horas las más importantes. Los pacientes suelen recuperarse entre 1 y 6 meses, de forma completa en el 80% de los casos. Tiene como característica la parálisis motora de los músculos que producen la expresión facial. En el lado afectado desaparecen todos los surcos de expresión y en el lado sano se acentúan. Parálisis facial por herpes zóster óptico. En el caso del herpes zóster nos encontramos una parálisis facial acompañada de otalgia y de vesículas en el pabellón auricular. Solo el 60% de los casos se recupera sin ninguna secuela. Parálisis facial por otitis. Cuando se produce una otitis aguda, suele ser suficiente el tratamiento con antibióticos y tiene una rápida recuperación. Es poco frecuente. En el caso de otitis crónicas, suele ser impredecible el tratamiento quirúrgico. Parálisis facial traumática. Su primera causa son traumatismos craneoencefálicos y son la causa del 25% de los casos de parálisis facial. Como consecuencia del ITCE,
se produce ruptura del hueso temporal, desgarro del nervio dañado por el impacto de una esquirla de hueso o la comprensión del nervio por hematoma. También ocurre en recién nacidos por traumatismos en el parto. Otros casos de origen traumático pueden ser operaciones en el oído, cerebro, heridas por arma blanca, parálisis facial tumoral. Esta parálisis se desarrolla de forma lenta, dando lugar a dolores de cabeza, convulsiones y se produce en el 13% de los casos. Se debe tanto a tumores intrínsecos, o sea, neurinoma del facial, y por tumores extrínsecos, de acústica, tumores paratidoideos, carcinomas del oído. ¿Cómo prevenir la parálisis facial? A continuación te presento una serie de consejos que puedes seguir para prevenir la parálisis facial. Cuidado con los traumatismos fuertes en el rostro. Protege tu rostro ante cualquier golpe. Evitar cambios de temperatura repentinos. Por ejemplo, si estás haciendo ejercicio, no abras la nevera de manera inmediata. Espera unos minutos. La enfermedad del Lyme, enfermedad que transmiten las garrapatas mediante su picadura, se relacionan con la parálisis facial. Cuida a tus animales para que estos parásitos no te afecten, ni los afecten a ellos. Debido a que la parálisis facial puede ser causada por herpes simple, protegerte durante las relaciones sexuales es una forma de prevenir este tipo de parálisis. Bueno, enseguida continuamos con el testimonio de nuestra paciente. Mi nombre es Claudia Andrea Cortés, tengo 34 años. El 21 de junio tuve un inconveniente con un absceso dental en una muela del lado izquierdo, el cual se me inflamó el nervio trigémino, que a su vez inflamó el nervio facial, ocasionándome una parálisis facial del lado izquierdo. No podía mover ni la ceja, ni la nariz, ni la boca, por lo que decidí consultar en medicina interna y decidieron enviarme a fisioterapias unas 6 sesiones para poder despertar los músculos y desinflamar el nervio. Todo ha sido muy positivo. Ya puedo levantar la ceja, puedo cerrar el ojo por completo y la sonrisa ya se dibuja de una mejor manera. Muy buenos días, mi nombre es Migdalia Roldán. Me encuentro acá en Cercar Salud, el cual me he sentido muy bien y muy bien atendida por todos los integrantes de acá, el médico, con mi terapeuta también, que es Luisa, el cual estoy muy agradecida con ellos porque he sentido mucho la mejoría, lo que hace que me están haciendo un tratamiento. Yo tengo acá en mi vista, tengo un espasmo semifacial, el cual mi EPS me debe colocar una toxina cada 2-3 meses. Bien, me la venían colocando, pero en la última que me colocaron, que hace más o menos 2 meses y medio, en esta última yo noté que ya los días la cara se me estaba como torciendo. Entonces vine acá también por medio de una familiar que me los recomendó muy bien, y sí, estoy súper contenta porque he visto mucho la mejoría.